explico. La PD va a radicar en esto, primero los conceptos, va a estar enfocado en realidad en las reglas fiscales, qué son las reglas fiscales, qué impacto tiene en la economía, qué tipo de reglas fiscales tiene el Perú, y bueno, cuál es un poco también la actualidad de esas reglas fiscales, ¿no? Así que vamos a ir viendo un poco eso. Luego vamos a ver un modelo de 2 periodos, que en realidad no dista mucho de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos visto. Simplemente acá hay una inclusión del gobierno, ¿no? Y también como se trabaja con una renta disponible, también va a haber la aparición de un tributo, ¿no? De un tributo, pero al final es un descuento, es una restricción intertemporal, es un modelo de 2 periodos, ya muchachos, que en realidad no cambia mucho de lo que ya hemos visto, pero sí tiene ciertos análisis. Luego vamos a ver sobre la base de la fórmula inicial de acumulación de deuda del gobierno, ¿ya? Y vamos a ver algunos casos, ¿ok? Y vamos a ver, ahí está interesante porque vamos a ver, digamos, una respuesta matemática, pero luego también vamos a apelar a su intuición, ¿ya muchachos? Y al final es un modelo también donde va a haber una función de utilidad. Esa función de utilidad también ya la deben haber visto ustedes en microeconomía, imagino. Y nada, vamos a optimizar, ¿ok? Y vamos a seguir en eso. Van a ver mucho acá siempre la ecuación de Euler, ¿ya muchachos? La ecuación de Euler va a ser fundamental en este curso. Pero comencemos y vamos a comenzar escuchándolos ustedes primero, ¿ok? Vamos a comenzar escuchándolos ustedes porque vamos a apelar a sus respuestas, pero no quiero respuestas hechas por Google o por alguien más, sino quiero algo más intuitivo, algo mm, más aterrizado, digamos, ¿no? Que poco a poco vayamos esbozando un concepto de verdad sólido, ¿ok? Así que me cuentan, a ver, ¿quién me quiere contar primero? ¿Qué es una regla? ¿Qué es una regla? Muchachos. A ver, vamos a buscar ya para no esperar. Jorge Moy, ok. Es ¿A qué llamas? un límite al que se somete una persona o institución. Ya, suena bien, ok. ¿Alguien que quiera, no sé, aportar un poco a lo que ha dicho su compañero? A ver, vamos a ver quién más. Así, en sus propias palabras, por ejemplo, Alain Irpanoca. Mm. Es como un proceso de que uno puede hallar como un límite, algo así. Es como un proceso, algo así, parecido. Ya, no lo llamaría proceso, pero sí usaste una buena palabra que es un límite, ¿no? Una regla en sí va a ser, a ver, un principio, un precepto o un límite, como mencionaste, para regir, digamos, un comportamiento, ¿ok? De las personas, de las actividades, digamos, que pueden haber dentro de una sociedad. En sí, eso es una regla en general. O sea, en realidad va a ser un principio para regir el comportamiento de un agente, ¿ok? De un agente. Vamos a ponerlo así de forma general, ¿no? Entonces, ¿qué es una regla? Es un principio, digamos, ¿no? O un límite para regir el comportamiento de un determinado agente. Entonces, estamos hablando reglas fiscales. Entonces, digamos, ¿a dónde lo aterrizamos? ¿Ok? ¿A dónde lo aterrizamos? ¿Ah? ¿A dónde deberíamos aterrizarlo, muchachos? Al fisco. Exacto, ¿no? Al fisco. Y esto va a estar relacionado en sí al gasto y a la recaudación en sí, ¿no? De lo que es el Estado, ¿no? Que el Estado en realidad es el único ente para aplicar el poder coercitivo, ¿no? Eso es una de las facultades del Estado, es la gran facultad en sí. Es como el único ente habilitado en una sociedad para aplicar el poder coercitivo. Entonces, va a ir relacionado a eso, ¿ok? Entonces, alguien que me quiera decir esto es una regla fiscal. ¿Qué es una regla fiscal, muchachos? Entonces, digamos. ¿Mm? ¿Qué es una regla fiscal? Límites a los que se adhiere el Estado para sus finanzas. Muy bien, Jorge Moy. Sí,
perfecto, suscribo. Es eso, ¿no? Las reglas fiscales no son más que principios, ¿no? O límites institucionales y legales que se imponen, ¿no? Que se imponen para el manejo de las finanzas públicas en sí, ¿no? Porque estamos hablando de recaudación, ¿no? De gasto, ¿no? Entonces, al final son las finanzas públicas, ¿no? Las finanzas, en realidad, al final es el flujo de dinero de una entidad en sí. Así que va con eso. Ok, muchachos, las reglas fiscales son principios que establecen límites, o si quieren llamarlo límites o guías para el manejo de las finanzas públicas, ¿ok? ¿Cuáles son los tres aspectos que se van a tocar, digamos, en reglas fiscales? Gasto público, déficit fiscal y nivel de endeudamiento, ¿ok? ¿Todo claro, muchachos? ¿Entendemos bien qué es un gasto público, qué es un déficit fiscal y un nivel de endeudamiento? ¿Ah? ¿Ah, muchachos? A ver, vamos a preguntar entonces, si todo está claro. Lucero Barbosa, ¿qué entiendes por una regla de déficit fiscal? Por favor, en tus propias palabras, ¿no? En tus propias palabras, por favor. ¿Ah? Lucero, ¿no está? Ok, vamos a también modificar un poco la asistencia. Ok, sigamos entonces. Salvatore, ¿qué es digamos, una regla de déficit fiscal? ¿Qué es una regla de déficit fiscal, profesor? Sí, sí. ¿O qué hacen? Déficit fiscal era cuando se disminuía el gasto público o cuando aumentaba. Siempre me confundo. Eh, Superávit fiscal creo que es cuando hay más ingresos generados por impuestos. Entonces, déficit sería cuando se gasta más. Y una regla sería, pues, que el Estado, no sé, cuando invierte en educación, por ejemplo, pero invierte una cantidad exagerada de dinero. No sé si me estoy confundiendo, tal vez sí. Ok, no está mal. O sea, obviamente el déficit, el superávit va a estar, digamos, en función a la relación entre ingreso y egreso, Y, ¿no? ajá. Exacto. Entonces, pero una regla de déficit fiscal, en realidad lo que busca es limitar el tamaño Ah, el límite, claro. Sí, sí, sí. del déficit presupuestario. Estableces un límite que tú no Ujú. puedes, digamos, es como ustedes en su día a día, no sé, es como decir, oye, ¿sabes qué? Yo para tener un buen comportamiento, un buen rendimiento, no sé, tal vez si practican un deporte físico, mental, ¿no? En sus actividades académicas, necesito 8 horas de dormir. Entonces yo no puedo dormir más allá de las 10, digamos. Esa podría ser una regla, digamos, ¿no? Entonces, igual, el Estado también funciona igual. Hay que tener una regla de déficit fiscal. Hay que limitar el tamaño del déficit presupuestario, ¿ok? Eso busca una regla de déficit fiscal. Asimismo, una regla de deuda pública, igual, muchachos. Establece un tope al nivel de deuda respecto al PBI. Ojo, eso es importante, muchachos. O sea, regla de deuda pública. Está bien, también se establece un límite del nivel de deuda, pero, ojo, es comparando con el nivel del PBI. ¿Ok, muchachos? Si tienen alguna duda, levantan la mano y me comentan. ¿Ok? Y luego, la regla de gasto, que les digo, es, en realidad va a estar relacionada a restringir el crecimiento del gasto público. ¿Ok? Y muchas veces ese crecimiento del gasto público va a estar atado al crecimiento económico del país. ¿Ok? Entonces, esos serían un poco los tres tipos de reglas fiscales, o los más comunes, pues, muchachos. De ahí hay otros tipos, así que eso sí lo pueden buscar, pero esos son los tres tipos más generales que deben saber. Ok, eso sería en base a las primeras preguntas, ¿no? A las primeras preguntas. Ahora bien, la B. ¿Qué tipo de reglas fiscales tiene el Perú, muchachos? Ustedes deben saber, ¿ah? Ustedes deben saber. Yo voy a preguntar, a ver. Si ven noticias, saben. Si son economistas y de seguro han leído el marco macroeconómico multianual, Que yo también deben sepa, saber. que yo sepa, está prohibido que el Perú financie el gasto público con emisión monetaria, ¿no? Ok, ok.
pero esa en realidad es una regla un poquito más de política monetaria, más que, y aparte es como algo más constitucional, ¿no? Lo que está prohibido, justamente lo que tú dices es verdad, está prohibido el señoriaje se llama, ¿no? Que es financiar tu gasto público con emisión monetaria. Pero no estrictamente es eso, ¿ok? Esas no son las reglas fiscales que tenemos, ¿ok? Porque en todo caso no están muy relacionadas, digamos, al MEF, esas están más relacionadas al BCR, ¿ok? Al BCR. Así que hay que diferenciar en eso también. ¿Ok? Profe, Entonces, vamos a... Sí, creo que cuéntame. hay una, ¿cómo se llama? Hay una regla del nivel de deuda pública que no puede, Exacto, que no puede sí. superar un porcentaje del PBI, ¿no? Que se tiene que presentar Exacto. un plan de ajuste si pasa un porcentaje. No recuerdo qué porcentaje era, pero No, existe una está regla bien. así. Sí, sí, sí. Profundizando en lo que habla Salvatore, sí, hay una regla así. En realidad, el endeudamiento bruto del sector público no financiero no debe o debía, porque al final sí se pasó, no debía superar el 30% del Producto Bruto Interno. ¿Ok? No se debía pasar el 30% del Producto Bruto Interno. ¿Ok, muchachos? Esa es una. Luego hay una regla de resultado económico, ¿ok? El déficit fiscal anual del sector público no financiero debía mantenerse por debajo de un umbral específico del 1%, ¿ok? El cual tenía que variar según el contexto económico, ¿ok? Luego hay una regla de gasto no financiero. El crecimiento real anual del gasto no financiero del gobierno no debía exceder el promedio del crecimiento real del PBI de los últimos 20 años más un punto porcentual. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Esa es una más. Y luego hay la regla del gasto corriente. ¿Ok? Que determina que el crecimiento real del gasto corriente, excluyendo mantenimiento, debía ser menor al promedio de crecimiento real del PBI de los últimos 20 años, menos un 1.5 puntos porcentuales. Ok, muchachos. Esas son reglas que ustedes se van a ir familiarizando, pero también más allá de aprenderlas aquí, también la van a, digamos, profundizar. Por ejemplo, si leen el marco macroeconómico multianual, muchachos, que lo elabora el MEF, para los que no saben, eh, ahí siempre están las reglas fiscales, ¿no? Ahí las pone el MEF siempre. Así que eso es importante, muchachos. Así que, es más, ¿sabes qué? Voy a proponerlo que lo hagan, que se incluya tal vez en la TEA, tal vez en la TEA. Sería interesante. Creo que sería provechoso para ustedes también porque ustedes tienen que saber las reglas fiscales y tienen que estar enterados también de los reportes que emite el Estado, ¿no? Y las proyecciones de crecimiento y el cumplimiento de reglas, creo que es importante. Así que está bien, eso me parece importante, ¿ok? Sigamos. Entonces, luego, para el caso peruano, y según la literatura, ¿qué tipo de gasto entre corriente y de capital tiene un mayor impacto sobre la actividad real? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? A ver, déjenme buscar este paper. ¿Qué opinan, muchachos? A ver, ¿alguna opinión? ¿Qué tipo de gasto entre corriente y de capital tiene un mayor impacto sobre la actividad real? A ver. ¿Mm? ¿Ah, muchachos? ¿Alguno tiene una idea? ¿Ah, muchachos? Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden Sí, ver mi pantalla? profesor, sí se puede ver la Ya. pantalla. Ok. ¿Alguien me puede explicar? Acá ya está el enunciado, ya se los he puesto. ¿Cuál es el que tiene mayor impacto? Pero ¿alguien me podría explicar por qué tiene mayor impacto?
Me gustaría mucho y creo que sería muy bueno para ustedes. ¿Mm? ¿Qué es un gasto corriente, muchachos? ¿Qué es un gasto corriente? ¿Mm? Un gasto que tienes de manera normal. Ya. A ver. Un gasto corriente, bueno, es lo que gastas, bueno, o sea, en un corto plazo, ¿no? Sí, va más de acorde. Sí, ¿no? O sea, en realidad el gasto corriente se refiere a desembolsos no recuperables y periódicos, ¿ya? Estos gastos corrientes están más ligados al funcionamiento administrativo, ¿ya? Ya que, y a la continuidad de la prestación de servicios. Por ejemplo, ¿sabe cuál es un gasto corriente, muchachos? El pago de sueldos, por ejemplo. Pago de sueldos a administrativos que trabajan en el Estado, salarios, ¿no? Y también compra de bienes y servicios, digamos, en las entidades del Estado, ¿no? Pueden ser suministros, electricidad, y también puede ser pago de intereses, ¿no? De deuda pública, sí, sí puede ser. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué un gasto de capital? ¿Qué puede ser, muchachos? Vamos, anímense a participar. ¿Mm? Anímense a participar, muchachos. Un gasto de capital. Profe, gasto capital Sí. podría ser inversiones públicas como inversión en carreteras, en hospitales o escuelas. En infraestructura, Sí, me quiere decir. sí, sí. Sí, en activos duraderos, ¿sí? En activos duraderos, ¿ok? En activos duraderos, ¿ok? Como dice su compañero, va ligado a eso, ¿no? En sí, ya se acuerdan, va un poco ligado a eso, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en contabilidad era como corriente era a corto plazo, ¿no? Corriente era a corto plazo. Va un poco ligado a eso, ¿no? Y digamos que el tipo de gasto en capital es un poco a largo plazo, ¿no? Este se destina más en la inversión en activos duraderos, ¿no? En obras de infraestructura o muchas veces bienes que aumentan la capacidad productiva, ¿no? A lo largo del país. Entonces, muchachos, teóricamente, con estos dos conceptos, ¿cuál ustedes creen que debería tener mayor impacto? ¿Cuál debería tener mayor impacto? ¿Ah? ¿Cuál debería tener mayor impacto? ¿Ah? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál era? Sí, entre dos tipos de gastos que que realiza el Estado, ya sea gasto corriente, que dice expenditure current, ¿no? Y el otro es expenditure capital, ¿ok? Entonces, ¿cuál tiene mayor impacto en el PBI? En este caso dice GDP growth, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál tiene mayor impacto? Teóricamente, El, nada más. el capital, El capital, ¿cierto? claro. ¿Por qué sería el capital, digamos, intuitivamente? Porque esta inversión pública, digamos, ya sea en infraestructura o proyectos de capital, primero dinamiza la demanda agregada en el corto plazo, porque para producir infraestructura necesitas mano de obra, ¿no? Necesitas inversión en cemento, fierros, ¿cierto? Dinamiza la demanda agregada en el corto plazo. Pero también, si son buenas infraestructuras, lo que va a hacer es que va a aumentar la productividad, ¿no? Y el crecimiento potencial en el largo plazo, ¿no? Conclusión, ergo, el gasto de capital es el tipo de gasto que tiene mayor impacto sobre la actividad real en el caso peruano, muchachos. Y acá lo pueden ver, ¿ok? Acá se ponen los coeficientes estimados, ¿ya? Los coeficientes estimados.
Pueden sacar hasta un promedio luego. Pueden sacar un promedio, ¿ok? Pueden sacar un promedio y ahí lo reviso. ¿Ok? Pueden revisar este paper, ¿no? Que dice Jiménez et al. 2023. Time varying impact of fiscal shocks over GDP growth in Perú. ¿Ok? Ya, entonces lo podrían revisar. ¿Ok? Ahí se les dejo la evidencia, el nombre también del paper, que hace una comparación. ¿Ok? Así que eso sería. Pero lo importante es que sepan los conceptos. Ya, muchachos, revisen el paper. Va a ser de muy provechoso para ustedes. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? O tal vez hay muchas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Luego, la actividad 2, chicos. La actividad 2 dice, asuma un modelo de 2 periodos expresados en la siguiente ecuación, ¿no? Que tiene este factor de descuento, ¿no? El factor de descuento, ¿ok? Y es una función de valor en sí, ¿no? Y luego tiene, el Estado tiene, o el agente, digamos, que va, el consumidor, tiene una restricción presupuestaria, como le dije, está en base a su renta disponible, descontado, lo trae, digamos, un periodo anterior, como en Matefi, igual el consumo, ¿ok? Esa sería una restricción intertemporal en sí. Y luego sería una restricción presupuestaria del gobierno, ¿no? En este caso, lo que gasto tiene que ser igual a lo que ingreso, ¿no? A lo que ingreso. ¿Ok? Igualito. Descuento ingresos, descuento gastos, y tiene que haber una igualdad. Entonces, muchachos, vamos aquí. Comente la equivalencia ricardiana. ¿Ah? ¿Qué es la equivalencia ricardiana, muchachos? ¿Qué es la equivalencia ricardiana? ¿Mm? A ver, ¿qué es la equivalencia ricardiana? A ver, vamos a preguntar. Yanela Ramos, ¿qué es la equivalencia ricardiana? ¿Mm? ¿Qué es la equivalencia ricardiana? ¿Alguien tiene una idea, chicos? Profesor, Sí, dime, Héctor. de hecho lo hablamos el miércoles, me parece, que es acerca de financiar el sector público y cómo las personas lo ven y reaccionan ante esto. Y lo pueden ver como que si baja impuestos, entonces luego los van a tener que subir, entonces no van a gastar todo lo que pudieran porque lo ahorran para cuando suban los impuestos. Ya, ya. Va por ahí. En realidad, según esta equivalencia, muchachos, simple, es que la política fiscal expansiva, financiada por deuda pública, no va a aumentar la demanda en el largo plazo. ¿Ok? Va un poco ligado a eso. ¿Ya? Si el Estado, por ejemplo, se endeuda hoy para gastar más, en el futuro tendrá que subir impuestos para pagar esa deuda, ¿cierto? Y los consumidores anticipan esos impuestos futuros, prevén eso, y en consecuencia ahorran más hoy para poder pagarlos después. Por lo tanto, el aumento de gasto financiado con deuda no genera más consumo agregado ni mayor riqueza real. Real. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió qué es la equivalencia ricardiana? ¿Se entendió? ¿Puede repetir, profesor, otra vez? Sí. Por favor. La equivalencia ricardiana, si alguien le pregunta, yo les recomendaría primero entender y explicarlo con un simple párrafo. ¿Ok?
la política fiscal expansiva, es decir, mayor gasto público, ya muchachos, espero que todos estén en la capacidad de entender, es política fiscal expansiva, mayor gasto, ¿ok? Vía deuda pública, es decir, el Estado se endeuda para gastar más, ¿ok? No aumenta la demanda agregada en el largo plazo, ¿ok? No aumenta la demanda agregada en el largo plazo. Eso es simplemente lo que al final, digamos, deduce o expone la equivalencia ricardiana. ¿Ok? Vuelvo a repetir, política fiscal expansiva vía deuda pública no aumenta la demanda agregada en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tratar de explicarles un poco cómo es la lógica. El Estado hoy se endeuda para gastar más, ¿ok? En el futuro, para pagar esa deuda, ¿qué va a tener que hacer? Porque sí o sí, ya tú te estás endeudando, hoy gastas, pero en el futuro, ¿qué vas a tener que hacer? Sí o sí. Cuéntenme, ¿qué vas a tener que sí o sí? Por favor, chicos, participen, ¿eh? Chicos, participen, si no, al final solo se presenta el solucionario y ya está. A ver, Pagar pagar la deuda, ¿cierto? sí. Cierto, Lucero, exacto. Tú te endeudas hoy, gastas, ¿no? Gastas ese dinero, pero mañana lo vas a tener que pagar. Entonces el Estado, ¿cómo va a hacer para pagar esa deuda? Va a aumentar impuestos. Eso lo saben los consumidores. En el modelo eso lo saben los consumidores. Entonces, como saben que van a haber impuestos altos en el futuro, ¿qué hacen? Ah, no, hoy no voy a gastar más. Más bien hoy lo que voy a hacer es ahorrar más. ¿Para qué? Para que en el futuro yo pueda, digamos, pagar esos impuestos altos. ¿Ok? Entonces todo se netea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión del modelo? El aumento de gasto financiado con deuda no genera más consumo agregado ni mayor riqueza real. ¿Ok? Eso va a ser. Ok, chicos, espero haya quedado claro. Espero haya quedado claro. ¿Ok? Si alguno tiene una duda, lo hice ahorita. ¿Ok? Entonces sigamos. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Y vamos a ver. Encuentra el consumo para ambos periodos. ¿Ok? Primero, requisitos en este modelo, digamos, es un poco altruismo intergeneracional y a gente, digamos, con expectativas racionales. ¿Por qué? Porque prevén ingresos, como les digo, prevén ingresos, ¿ok? Y que no exista restricciones de liquidez, ¿no? A eso vamos. Gobierno, deuda, igual impuestos en el futuro. Es capaz de prever, ¿ok? Es capaz de prever eso. ¿Ok, chicos? Eso sería un poco. Lo único que tenemos que hacer aquí es trabajar con las restricciones. ¿Ok? Trabajar con las restricciones. ¿Ok? Vemos, ponemos las dos restricciones, chicos. Tenemos las dos restricciones y las unificamos. ¿Ok? Y las unificamos. ¿Ok? Las unificamos. ¿Sí? Hasta ahí, espero que todo claro. Estos están acá arriba con signo positivo, digamos. La restricción del gobierno, como es un ingreso, ¿no? Como es un ingreso, están con signo positivo y como es un egreso en la parte del agente, digamos, es negativo. ¿Qué hacemos? Al unificar, ¿ok? Al unificar, al sumar estas dos, se van, ¿ok? Se va esto, se va esto, se va esto. ¿Ok, chicos? Hasta ahí espero todo claro. Sencillo. Como suman, luego despejamos consumo, ¿ok? Despejamos consumo y ya logramos una restricción presupuestaria unificada, ¿ok? Sencillo, sencillo y lo presentamos así.
¿Ok? Esa va a ser nuestra restricción. ¿Ok? Ahora bien, por equivalencia y también sabemos que a los consumidores les gusta, digamos, y suponiendo esto, ¿no? Que el factor de descuento es igual a la tasa de interés. ¿Se acuerdan el factor de descuento qué es, muchachos? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué es el factor de descuento? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué es el factor de descuento? ¿Ah? ¿Qué es el factor de descuento, muchachos? ¿Qué es el factor de descuento? Chicos, la clase pasada, antepasada. ¿Ah? ¿Qué es el factor de descuento, muchachos? ¿O qué mide? ¿Ah? ¿Qué mide ese beta? Mide un poco la impaciencia, ¿no, muchachos? Las preferencias entre consumo presente y consumo futuro, ¿cierto? Bueno, espero que lo estén entendiendo, ¿ya? Yo, la verdad, que trato de que ustedes participen, pero bueno, si no es así, seguimos. Ojo que nos ha dado estos supuestos, ¿ah? Los ingresos son iguales y los gastos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que el mercado en todo caso te retribuye digamos, tu impaciencia. En todo caso, por eso se netea y van a ser igual a 1. Entonces, bajo este supuesto, lo que va a hacer es que los consumos sean constantes, ¿ok? Sean constantes, ¿ok? Aparte también ya sabemos, por teoría, digamos, que los consumidores prefieren, digamos, tener un consumo promedio constante. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazamos, ya no ponemos, digamos, ya no lo denotamos con T, sino simplemente es un consumo constante. Entonces, podemos reemplazar acá en vez de C1, C2, ¿cómo se llama? Así, ¿no? Lo reemplazamos, factorizamos, pasamos por el otro lado y nos tiene que salir una expresión así. ¿Ok? Ahora bien, hasta ahí estamos perfectos. Luego utilizamos los supuestos que nos han dado acá. ¿Ok? Si son iguales, también lo vamos a denotar así. No vamos a usar, digamos, ni un sufijo T. Simplemente Y constante, o Y promedio tal vez, pero constante, ¿ok? Y G constante. Reemplazamos igual, reemplazamos. Reemplazamos. ¿Qué va a hacer? Hay que operarlo. Operar. ¿Ok? Operamos. Si quieren en cruz, ¿no? Eso ya es muy sencillo para ustedes. Obviamente multiplica el 1 más R por el Y menos G. Por eso vamos a tener esto con R, ¿ok? Y, digamos, al final va a ser simplificar y simplificar, ¿ok? Simplificamos. Acá, por ejemplo, encontramos términos comunes. Se va. Y al final, ¿qué va a ser el consumo? El consumo va a ser nuestro ingreso menos lo que se gasta en el consumo de la economía. ¿Ok? Y luego ya podemos derivar ciertas otras partes, ¿no? Podemos derivar otras partes. Por ejemplo, la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial o el trade balance, al final, ¿qué es? Ingreso menos consumo, ¿no? Menos, esa es la fórmula de la balanza comercial, ¿no? Menos el gasto. Pero nosotros ya hemos encontrado esta forma del consumo. Entonces podemos reemplazarlo. Reemplazamos. ¿Y qué vamos a tener? Una balanza comercial igual a 0. Es decir, nuestras importaciones van a ser igual a nuestras exportaciones. ¿Ok? Y obviamente, si este es nuestro trade balance, acuérdense de la clase antepasada, nuestra cuenta corriente tiene esta forma. Balanza comercial más renta de factores, ¿no? Ya deben saber de la clase antepasada porque esto es 0 y ya hemos encontrado que la balanza comercial es 0. Por lo tanto, nuestra cuenta corriente va a ser igual a 0.
¿Ok, chicos? Así que eso es un poco cómo hallar el consumo, digamos, el consumo óptimo en este modelo. ¿Ya? Eso nos piden. Asuma que existe un aumento del gasto público en el primer periodo. Comente qué sucede en la balanza comercial. Entonces, sigamos. Bueno, este es un gráfico sencillo para ustedes, ¿no? Se hace como la identidad. Si el consumo va a ser presente, arman también, como la otra vez armamos, nuestro gráfico, ¿no? Nuestro plano cartesiano. Y como el consumo va a ser constante en los dos periodos, obviamente va a estar por encima de la identidad, ¿no? Identidad, la recta de la identidad. ¿Ok, chicos? Simple. Acá también se lo he puesto 45 grados, ¿ok? 45 grados. ¿Ok? Sencillo. Entonces, ahora, asumiendo un aumento en el gasto público, ¿ok? Es decir, gasto 1 va a ser el G constante más una variación en G1, ¿ok? ¿Qué vamos a tener que hacer? Introducirlo en la fórmula de C, ¿no? De C. Por eso le llaman C', ¿ok? Tiene la misma forma y solamente se va a añadir este factor. Es lo mismo, pero se le añade este factor. Es lo mismo acá arriba. Es lo mismo acá arriba. ¿Ok? Pero se le añade este factor de variación. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Tenemos que seguir operando. Chicos, operando, operando, operando. ¿Ok? Eso es lo que se va a hacer. Operamos, jugamos un poco con la matemática en sí, ¿ok? Y al final no va a salir esta expresión, ¿ok? No va a salir esta expresión, ¿ok? Acuérdense de esto, ¿ok? Yo lo puedo reescribir así. Me va a salir esto, y menos g, pero acuérdense que y menos g nosotros habíamos hallado 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo con c constante. Entonces c constante prima va a ser igual c constante menos 1 más r sobre 2 más r por la variación. Y este va a ser el impacto en realidad en el consumo de la variación del gasto 1. ¿Ok, chicos? ¿Ok? Les invito a probarlo, pero acá está claro. ¿Ok? Simplemente acá van a tener que, digamos, un poquito multiplicar y luego simplificar. ¿Ok? Pero esto es, digamos, la intuición. C' C constante prima, va a ser igual al C constante inicial que se había hallado, ¿ok? Menos, ¿ok? Menos G1. Es lógico, ¿no? Si va a haber más gasto, voy a tener menos renta disponible para mi consumo. Entonces, intuitivamente es lógico que el consumo, digamos, prima, va a ser menor al consumo, digamos, sin una variación en el gasto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben entender. Siempre interpreten las ecuaciones. ¿Ya, chicos? Hasta ahí espero todo claro. Me han expresado muchas dudas en toda la clase. Así que, gráficamente es simplemente un desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento. Es un desplazamiento, chicos. ¿Ok? Es un desplazamiento. ¿Ok? Es un desplazamiento como en microeconomía, ¿no? Como en microeconomía. ¿Ok? Esto es muy microfundamentado. Acá lo pueden ver. ¿Ok? De A a B y luego se pasa a C, digamos. Es exactamente como microeconomía. ¿Ok? De esta forma se grafica. Acá también tenemos los puntos de Y menos G, menos la variación de G1. ¿Ok? Acuérdense que lo importante es también entender esto. Que el aumento del gasto público va a ser en el primer periodo. ¿Ok? En el primer periodo. Luego, digamos, en el primer periodo va a tener que haber un ajuste, ¿no? Va a tener que haber un ajuste, pero luego se va a ir oscilando, digamos, a una nueva, digamos, curva, pongamos, curva de indiferencia, ¿ok?
ya que sea tangente, ¿no? Que sea tangente. Si se dan cuenta, está en la misma recta. ¿Ok? Está en la misma recta. ¿Ok? En realidad, como les dije, sé qué pasa. Primero, en primera instancia, en B no se suaviza el consumo, es un shock. ¿Ok? Se pasa de este punto a este punto. Pero luego ya se busca suavizar el consumo. ¿Ok? Suavizar el consumo. ¿Ok? Acuérdense que, por eso la teoría es importante, acuérdense que los consumidores quieren o no quieren, digamos, que sus niveles de consumo sean volátiles. Prefieren tener un consumo promedio constante a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede con la cuenta corriente? Bueno, para eso hay que ver qué sucede con la balanza comercial. Para ello, vamos a comenzar a iterar. A iterar. Este proceso es muy similar al que hicimos en clase. ¿Ok? El que hicimos la clase pasada. Iteramos. ¿Ok? Tenemos las funciones, ya sabemos cómo era la cuenta corriente, ¿no? Y menos C1 igual G1 más 1 más R sobre B. Esto lo hicimos la clase antepasada, ¿ok? Acuérdense de esta forma. Y vamos a hacer iterar, 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 iterar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia? Acuérdense que iterando, esto va a 0. ¿Ok? El pago neto por factores va a 0. Renta de factores va a 0. Entonces va a depender en sí de la relación entre el ingreso, el consumo y el gasto. ¿Ok? El gasto, el ingreso ya nos han dicho que es constante. ¿Ok? En el consumo 2 sigue siendo igual, pero el consumo 1 va a ser, digamos, afectado porque va a haber menor renta disponible para consumo. Entonces, ¿qué va a pasar? El gasto 1 es el G promedio constante más la variación de G. ¿Ok? Ahí viene el cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar, muchachos, reemplazar, reemplazar. Acá reemplazamos con el Y promedio, menos C promedio, y nosotros ya teníamos esta forma, acuérdense, nosotros ya teníamos esta forma. Nosotros ya teníamos la forma del C', ¿ok? Y luego lo restamos G a esta parte, ¿ok? A esta parte. ¿Qué va a pasar? Se van a ir, vamos a despejar y al final nos va a quedar variación de G, ¿ok? Menos variación de G por 3 más R sobre 2 más R, lo cual va a ser negativo. Es decir, nuestra balanza comercial en el primer periodo va a ser negativa, ¿ok? Va a ser negativa. Pero en el segundo periodo se va a recuperar y va a ser positiva. ¿Ok, muchachos? A ver, ¿alguien que quisiera dar una explicación de ello? ¿Alguien quisiera dar una explicación de ello? ¿Mm? ¿Alguien quisiera dar una explicación de ello? Profe, una pregunta. ¿Balanza comercial positiva es que exportas más de lo que importas o que importas más de lo que exportas? Recapitulando esto. Ah, ya, X ya. son exports, imports, ¿ok? Es decir, si es positivo, tus exportaciones son más, Claro, claro, ¿no? claro. Que tus importaciones, ¿ok? Y tiene sentido porque las exportaciones son un ingreso para nosotros. Las importaciones son un egreso, ¿ok? Igual, cuando es negativo, es que las importaciones son mayores que las exportaciones, ¿ok? Es decir, aquí las exportaciones son menores que las importaciones, ¿ok? Que las importaciones. Y en el segundo periodo, ¿ok? En el segundo periodo, las exportaciones van a ser mayores a las importaciones.
¿Ok, chicos? Y eso sería en base al ejercicio 2. Revísenlo, replíquenlo. Ese es mi mayor consejo para ustedes. Está todo claro aquí. Así que, check. ¿Ok? Sigamos. Nos queda este ejercicio también. A ver, vamos a revisarlo ya. Sobre la base de la fórmula inicial, ¿no? De acumulación de deuda del gobierno, ¿no? ¿Qué es B, muchachos? ¿Qué es B? ¿Qué es B, muchachos? ¿Qué entienden por B? ¿Qué entienden por B, muchachos? ¿Mm? ¿Qué entienden por B, chicos? ¿Mm? ¿Qué entienden por B? Chicos, ¿qué entienden por B? BT más 1. Creo que esa era la deuda que restaba. La deuda. A ver, ¿alguien tiene otra idea, tal vez? ¿Mm? La deuda, profesor. ¿Cierto? Son como bonos, ¿no? Como bonos. Son deudas. Son deudas. Son deudas del gobierno. Ya, muchachos, son deudas del gobierno. Por un lado, así se financia el gobierno, ¿no? El gobierno se puede financiar también con bonos, pues, ¿no? ¿Qué es un bono? Es una promesa de pago, ¿no? Hoy en día yo te vendo un papel, digo, te voy a pagar esto durante 10 años y con eso se financia, ¿no? Con eso se financia. ¿Ok? Ya, sí, son deuda. Digamos que son deuda. ¿Ok? Y luego, por el otro lado, encontramos lo que son el gasto, ¿ok? La tasa de interés, digamos, eh, que se tiene que pagar por ese bono, ¿ok? Y obviamente restamos los impuestos, que es la recaudación. ¿Ok, muchachos? Es la recaudación. ¿Ok? Entonces, nos presentan la condición de sostenibilidad y se asume que el ratio, digamos, entre el PBI futuro de T más 1 sobre el PBI de T es igual a 1 más, no me acuerdo ahorita que se me dio el nombre, sigma puede ser, sigma. Si es que la tasa de crecimiento de la economía es mayor que la tasa de interés, se podría mantener un nivel de deuda como porcentaje del PBI aún con un déficit fiscal primario permanente. ¿Ah? Hay que entender bien la pregunta. Si es que la tasa de crecimiento de la economía es mayor que la tasa de interés, ¿se podría mantener un nivel de deuda como porcentaje del PBI? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Ah? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? Primero, ¿qué es esto, muchachos? Esto sería el cambio de la deuda, ¿no? El cambio de la deuda de un periodo a otro, ¿no? Ese sería el cambio de la deuda. Luego aquí, por ejemplo, lo podrían, para mí es más fácil así. G menos T, ¿qué es? G menos T, ¿qué es, muchachos?
Sería el déficit, exacto, el déficit primario, ¿no? Y se suma los intereses, digamos, de la deuda existente, ¿no? Esto es lo que tú pagas, digamos, por la deuda. ¿Ok? La condición, digamos, nos dan esta condición de sostenibilidad, ¿ok? Es decir, que hay un crecimiento, hay una tasa de crecimiento, ¿ok? Hay una tasa de crecimiento. Y nos preguntan, si es que la tasa de crecimiento de la economía es mayor que la tasa de interés, ¿cuál es la tasa de crecimiento, muchachos? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Oh? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Mm? ¿Cuál es la tasa de crecimiento aquí? Simplemente es acá, ¿cierto? Acuérdense, esta va a ser la variación de uno a otro. Al final esto, muchachos, si lo despejan, el 1, por ejemplo, va a ser como una fórmula así. Sí la habrán visto. ¿Sí han visto, no? Una variación, ¿no? ¿Sí, chicos? Dígame que sí la han visto, casi. Bueno, la tasa de crecimiento de la economía es esto. ¿Ok, ya, muchachos? Es esta parte. Hasta ahí espero que lo tengan claro. ¿Ok? Hasta ahí espero que lo tengan claro. ¿Ok? Entonces nos dice, ¿qué pasa si sigma es mayor a R, a la tasa de interés? ¿Ah? ¿Ah, muchachos? Una consulta. Si se diera este caso, muchachos, ¿qué pasaría? A ver, vamos a elegir a alguien que... Héctor Ruiz creo que está. Héctor Ruiz, coméntame. Si el cierre sería mayor a la tasa de crecimiento del PBI, ¿qué pasaría? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Héctor, ¿qué pasaría? Damos el déficit. Ya, digamos, ya hay una deuda. Entonces, si hay una deuda y esa deuda, digamos, va a estar, digamos, yo pago un interés por esa deuda. O sea, los intereses ¿Ok? crecen más que nuestro PBI. Sí, va a crecer menos mal. Entonces, yo para tener que pagar esa deuda, como digamos, el crecimiento de mi PBI no cubre el pago de esa deuda, ¿qué tendría que hacer para pagar esa deuda? ¿Qué tendría que hacer? Imprimir dinero o tener un superávit, pedir un superávit. Endeudarme más. Tendría que endeudarme más. ¿Ok? Tendría que endeudarme más. Y así sucesivamente. Si se va iterando y se da esta condición, digamos, que la tasa de interés sea mayor al crecimiento de la economía, yo, para intentar pagar esa deuda, tendría que seguir endeudándome. Ya pagué, digamos, la deuda en T1, pero me volví a endeudar. Entonces en T2, pero igual la tasa de interés va a ser mayor a mi crecimiento. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer siempre? Endeudarme, endeudarme. ¿Y qué pasaría? La relación deuda-PBI aumentaría indefinidamente. ¿Ok? ¿Ok? Es por eso que se presenta una condición de sostenibilidad, muchachos. ¿Ya? Vamos a verlo. En primer lugar, lo ideal va a ser transformar toda la ecuación para que se exprese en términos de la relación porcentual al PBI. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Se divide todo entre Y.
¿ok? Entre PBI, ¿ok? Y siempre, muchachos, se pone cuando, por ejemplo, siempre lo van a ver en los libros, sale en mayúscula y ya cuando lo pones, digamos, en términos per cápita, se pone en minúscula. ¿Ya, chicos? La variable minúscula representan cada término como porcentaje del PBI, ¿ok? Ahora se divide todo entre 1 más sigma, ¿no? Se obtiene lo siguiente. Vamos a obtener esto, ¿ok? Acuérdate que acá que estamos haciendo un artificio. Acuérdate que 1 más también puede ser representado por y t más 1 sobre yt. ¿Ok? Sobre yt. En esta parte ponemos esto. ¿Ok? En la primera parte. Pero todo se divide entre lo mismo. ¿Ok? Aquí sí. 1 más, uno más sigma, 1 más sigma, 1 más sigma. Nos va a quedar esta forma. ¿Ok? Nos va a quedar esta forma. ¿Ok, chicos? Nos va a quedar esta forma. Reexpresamos. ¿Qué hacemos? Despejamos BT más 1. Se va para allá. ¿Ok? Esto sería. ¿Ok? Ahora bien, nos queda todo esto. Nos queda todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Reagrupamos. Ya, reagrupamos. Pongo BT a un lado. Simplifico. Y vamos a rellamar, digamos, ese déficit como D. ¿Ok? Ese déficit primario. ¿Ok? Entonces seguimos. Reemplazamos a BT por su valor rezagado. ¿Ok? Por su valor rezagado. Entonces, le damos un rezago a un periodo anterior. O sea, esta forma la rezagamos. ¿Ok? Nosotros ya hemos hallado BT. ¿Ok? Acá hemos hallado BT más 1. Es esta expresión, ¿no? A ver, lo voy a poner de rojo. Si no lo borro. Nosotros lo que hemos hallado es esto. La expresión de BT más 1. ¿Cómo expresarlo así? DT es el déficit. ¿Ya, chicos? Solamente le hemos puesto eso. ¿Qué hago? Reemplazo a BT por su valor rezagado. Entonces llegamos a lo siguiente. Solamente le doy esto a T menos 1. A T menos 1, porque estamos en T, entonces es un valor rezagado. ¿Ok? Llegamos a esto. Llegamos a esto. Si seguimos iterando, ¿ya? Porque ahora ya no va a salir T menos 1, pero también podemos reemplazarlo por DT, digamos, a BT menos 1, lo podemos reemplazar por BT menos 2. Seguimos iterando, ¿ya? Llegamos a una suma como la siguiente. ¿Ok? Va a ser una sumatoria. ¿Ok? Va a ser una sumatoria. Va a ser una sumatoria. Si el déficit fiscal es constante, entonces, ¿a qué se va a traducir? ¿Ok? Esto también lo deben haber visto en mate fino. Simplemente, digamos, cuando era como una perpetuidad, si mal no recuerdo, por eso, si es constante en el tiempo, si es como una perpetuidad, se despeja así. ¿Ok? Se despeja así. ¿Ok, chicos? Entonces, acá opero y en realidad lo que le va a salir es esto. D igual Y menos R. ¿Ok? Todo esto es igual a BT más 1. Entonces, al final despejamos. ¿Y qué va a pasar? Esta es la expresión matemática que ustedes tienen que reemplazar. De manera intuitiva se puede decir que si la tasa de crecimiento de la economía es positiva, entonces un déficit constante será financiable con deuda. ¿Ok? Eso es lo que matemáticamente, cómo se demuestra esto. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si la tasa de crecimiento es positiva, el déficit constante será financiable con deuda. ¿Ok? Analicen el caso cuando el crecimiento de la economía es negativo. Este proceso en realidad, chicos, replíquenlo, es fácil. Solamente tienen que saber, digamos, ciertos trucos que ya han aprendido durante la carrera. Todos han llevado mate fino, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas se ven así en mate.
Sí, sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, en realidad no está nada del otro mundo este ejercicio. Así que lo que sí traten de interpretar los casos, porque mayormente en una prueba o algo vienen casos. ¿Ya? Entonces vayamos con la última parte. Luego nos dice, considera una economía habilitada por un individuo que vive 2 periodos y su función de utilidad es dada por, bueno, función de utilidad igual logaritmo natural de C1 más beta por logaritmo natural de C2. El individuo tiene ingresos de Y1 y Y2 en los periodos 1 y 2, respectivamente. Con ese ingreso, además de consumir y ahorrar, debe pagar impuestos. La tasa de interés real es igual a R. Y los individuos y gobierno pueden prestar y pedir prestado a esa tasa. Suponga que el gobierno gasta G en el periodo 1 y lo financia con un impuesto T1 de manera que tenga el presupuesto equilibrado. Es decir, G1 va a ser igual a T1, ¿no? ¿Qué me piden? Calcula el consumo en cada periodo y su ahorro como función de los ingresos y de los ingresos y del gasto. Y en el inciso 2 nos dicen, suponga que el gobierno quiere aumentar el consumo en el periodo 1 y anuncia que no cobrará impuestos en dicho periodo, pero mantendrá el gasto para lo cual se endeudará. ¿Ok? Ese ya es un caso. En el periodo 2 cobrará un impuesto igual a T2, consistente con su restricción presupuestaria. Calcule, digamos, la deuda y T2. ¿Qué pasa con el consumo en cada periodo y el ahorro? ¿Es capaz esta política fiscal de aumentar el consumo en el primer periodo? Discuta su resultado mostrando qué pasa con el ahorro del individuo y el ahorro del gobierno, comparado con su respuesta en A. Vamos a chequear. Entonces, vamos a hallar primero para este caso, que está sencillo, con un presupuesto equilibrado, y es una función de utilidad, nada del otro mundo, chicos. Entonces, vamos a hallar el consumo en cada periodo y su ahorro en función de los ingresos. Sencillo. Defines I como el valor presente de los ingresos, ¿ok? Y después, un poco de álgebra, se va a llegar al siguiente resultado, ¿ok? Valor de los ingresos. Y1 menos G, Y2 sobre 1 más R, ¿ok? 1 más beta, ¿ok? Simplemente es el valor presente de los ingresos, chicos. Estoy descontando el ingreso. ¿Ok? Estoy descontando el ingreso, ¿ok? Obviamente Y1 es menos G, ¿ok? Porque no voy a poder consumir todo porque nos han dicho que hay un gasto en el primer periodo, ¿ok? Y bueno, siempre por la tasa de descuento, ¿ok? El consumo 2 también tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, lo cual es muy similar, solamente hay que un poco conjugar, pero tiene 1 más R, ¿no? Porque hay una capitalización, ¿ok? Esa es la única diferencia. ¿Ok? Esa es la única diferencia. El 1 más R. De ahí tiene el mismo comportamiento en sí. ¿Ok? Y luego tenemos a S, ¿ya? Que sería igual Y1 menos G más, digamos, beta más 1 menos beta menos Y2, 1 más R más 1 más B. Nos dice, nótese que C2 se puede calcular directo de las condiciones de primer orden, muchachos, ¿no? Eso sería, la condición de primer orden sería como utilizando Euler, ¿no? Ustedes van a tener que un poquito utilizar Euler, ¿ya? Lo que hay que hacer aquí, muchachos, es optimizar, como ya hemos aprendido. Solamente maximizan, hacen su lagrangiano, y lo que le va a salir tiene que ser esto. Ya le doy el resultado, ¿ok? O resolviendo, ese siempre es el ahorro, muchachos, ¿eh? Ahorro, saving, por eso es ese, ¿ok? Es igual Y1 menos G menos C1. Y luego, utilizando el ahorro, sería C2. Lógico, ¿no? ¿Qué voy a ahorrar, muchachos? Mi ingreso, lo que me queda de mi ingreso en el periodo 1, menos lo que gasto, menos lo que consumo. Eso lo ahorro. Y luego en C2, en C2, ¿qué voy a consumir? Lo que he ahorrado, capitalizado, más Y2. ¿Ok? Acá también hay el ahorro óptimo, pues, ¿no? El ahorro óptimo que va a ser Y1 menos G menos el consumo en 1. Simple. Es bien intuitivo, muchachos. Ustedes lo importante es que cuando ustedes hallen, digamos, los resultados, ustedes tienen que
que comprobar también. En los signos ustedes pueden comprobar la coherencia, ¿ok? Su intuición económica tiene que ir más allá, ¿ok? No solamente ver números o ver álgebra, ¿ok, chicos? Y eso es muy intuitivo en sí, ya saben. Hacen su laranjiano y queda así. Compruébenlo, por favor. Y con respecto al caso 2, el caso 2 nos decía que se quiere aumentar el consumo en el periodo 1. Entonces no va a haber periodos, va a haber una exoneración de impuestos, pero se mantendrá el gasto. Para mantener ese gasto, si no hay impuestos, se tiene que endeudar. Y con la equivalencia ricardiana sería que en el segundo periodo tengo que cobrar un impuesto, ¿no? Tengo que cobrar un impuesto. Entonces nos piden rayar todo, ¿no? Rayar todo. La deuda y sería el impuesto, ¿no? ¿A cuánto va a equivaler el impuesto? En este caso, digamos, la deuda va a ser igual al gasto. Es decir, el gobierno se endeuda con lo que gasta. Y luego debe cobrar impuestos. ¿Qué va a ser el impuesto? Como va a ser en un segundo periodo, va a ser el gasto, obviamente con una tasa de interés para pagar la deuda. ¿Ok? En el primer periodo, el gobierno tendrá un déficit de gasto. Claro, ¿por qué? ¿Por qué va a tener un déficit de gasto? Porque acuérdense de que no se van a cobrar impuestos, pero sí voy a gastar, entonces tengo déficit. Mis impuestos son 0 y mi gasto es positivo, entonces hay déficit. ¿Ok? Y en el segundo, un superávit primario, ¿ok? Porque voy a cobrar impuestos, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser mi impuesto que voy a cobrar? Voy a cobrar para pagar mi deuda. ¿Y qué me voy a endeudar? Me voy a endeudar justamente lo que gasté en el primer periodo. Y en el primer periodo, y como lo voy a pagar en el segundo, tengo que pagar una tasa, ¿no? Es por eso que es G por 1 más R. Es decir, el valor presente de los déficits primarios es 0. Obviamente, si lo esto se netea, entonces por eso es 0. ¿Ok? En este caso, entonces, ¿qué pasaría? Mi ingreso, ¿cómo quedaría? Y1 más Y2 menos esa renta disponible, porque esto sería como menos T2. ¿Ok? Menos T2. Y lo estoy trayendo al presente, por eso lo descuento con 1 más R. Todo eso va a ser igual a Y1 menos G. Ok, Y1 menos G, ¿qué es? Lo que no gasto, lo consumo, ¿cierto? Y consumo más Y2 traído al presente. ¿Ok? Todo muy lógico. Y es justamente lo que habíamos visto arriba. Digamos, ¿qué pasa? Se cumple la equivalencia ricardiana. El individuo no cambia su consumo como resultado del cambio de periodo en que se cobran los impuestos. ¿Ok? Al final se netea, porque, ¿por qué? Porque, digamos, el Estado ya exonera, se hace el bueno en todo caso, exonera el de impuestos, del pago de impuestos en el primer periodo, pero luego los tiene que cobrar. Y ese cobro va a tener, digamos, efectos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como hay agentes racionales, prevén, digamos, ese aumento, y lo que hacen al final del día es netear o, digamos, suavizar su consumo, se llama, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar? El ahorro. El ahorro va a cambiar. ¿Ok? Va a cambiar. Acuérdense. Comparado con la pregunta anterior, el ahorro aumenta en G. ¿Ok? Aumenta en G. ¿Por qué va a aumentar en G? ¿Por qué va a aumentar en G? Porque es justamente lo que desahorra el gobierno. ¿Ok? Entonces se netea. En realidad, el gobierno desahorra. ¿Desahorra por qué? Porque va a entrar en déficit y se va a tener que endeudar, ¿no? Se va a tener que endeudar. Pero no es que genere un crecimiento en la economía. ¿Por qué? Porque, digamos, ese desahorro
exactamente ese desahorro lo ahorra el consumo. Esa es la equivalencia ricardiana. Lo ahorra el consumo de, digamos, los consumidores, no los agentes consumidores. ¿Ok? Entonces, el ahorro agregado no cambia. Y al fin y al cabo, el nuevo ahorro va a ser esto. El ahorro de B va a ser igual al ahorro de A más el gasto. ¿Ok, chicos? Y eso sería básicamente, en realidad, tómenlo esto como una explicación de la equivalencia ricardiana. Les aconsejo que estudien esto porque siempre viene, mayormente siempre viene también en los parciales, he visto. Siempre viene un caso, o tal vez le van a pedir a optimizar algo y le van a pedir, oye, o tal vez le van a decir un comente de equivalencia ricardiana. Así que revísenlo ya, chicos. En realidad, eso sería con la P de hoy. Eso es de mucha intuición, es un poco de que repliquen y es en realidad que entiendan. Ya que entiendan, que lo revisen, que le den un poco de vueltas a esto. Sí, chicos. A ver. Vamos a... Creo que con eso estaríamos cerrando. Lo único que yo les pediría es que haya una consulta que traten de ya delimitar sus grupos. Y como les digo, voy a estar en contacto con su delegada que me manda un correo. Le voy a facilitar tal vez... primero, le voy a facilitar a ella directamente tal vez para que les comparta por su grupo de WhatsApp el